Bienvenidos a esta capacitación sobre inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. En este capítulo vamos a hablar sobre las emisiones antropogénicas y absorciones o capturas por sumideros de gases de efecto invernadero que se producen en tierras gestionadas. La tierra gestionada es aquella en la que hubo intervención humana y donde se aplicaron prácticas y actividades productivas, sociales, entre otras. Dado que hablamos de emisiones y absorciones, los resultados se expresan en emisiones netas de dióxido de carbono equivalente. Para conocer los principales pasos para realizar un inventario para este sector, realizaremos un recorrido por los siguientes temas. Describiremos brevemente las guías metodológicas utilizadas para realizar inventarios a escala nacional. Conoceremos cuáles son las fuentes o sumideros de gases de efecto invernadero en el sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Realizaremos un ejercicio para cuantificar las emisiones y sumideros de gases de efecto invernadero por el cambio en el uso del suelo. Y por último, realizaremos un repaso de conceptos. Antes de empezar, recordemos para qué sirve realizar un inventario de gases de efecto invernadero. El inventario permite conocer los sectores o actividades que generan la mayor emisión de gases de efecto invernadero, así como también la absorción de estos gases, en una escala espacial y temporal determinada. Sirve como base para diseñar estrategias y acciones de mitigación y para monitorear su desempeño en el tiempo. En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable es el responsable de elaborar, cada 2 años, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. En esta capacitación se presentan las emisiones producto de las actividades desarrolladas en el territorio argentino para el año 2014. Ahora comenzaremos por conocer las guías o directrices metodológicas utilizadas para realizar y reportar inventarios a escala nacional. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero se realiza de acuerdo a las directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, también conocido como IPCC, de acuerdo a sus siglas en inglés. El IPCC es un órgano técnico perteneciente a la Convención, marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de la cual Argentina es parte. Las directrices del IPCC estandarizan un método de cálculo de emisiones a fin de que los inventarios de gases de efecto invernadero de todos los países, que son parte de la Convención, puedan ser comparables. Las directrices brindan orientación para contabilizar gases de efecto invernadero, considerando los siguientes sectores: energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, y residuos. Las directrices del IPCC, que fueron elaboradas en 1996 y actualizadas en 2006, contienen 5 volúmenes. Uno para la orientación general aplicable a todos los sectores, el volumen 1, y luego uno para cada sector, que son los volúmenes del 2 al 5. Como vemos, el volumen 4 corresponde al sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, como lo denomina el IPCC, o agro y bosques, como lo llamamos en nuestro país. Las directrices son de acceso libre y gratuito y se pueden descargar de la web oficial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. De acuerdo a los datos del Inventario Nacional de Argentina de 2014, el aporte del sector agro y bosques representa un 39% de las emisiones totales del país. La serie histórica de emisiones del sector agro y bosques muestra importantes variaciones anuales asociadas a las condiciones de mercado, internas o externas, a las políticas públicas del sector y a las condiciones climáticas, entre otras, que modifican las decisiones de los productores agropecuarios y forestales en el corto plazo. Las emisiones netas reportadas para el sector agro y bosques en el Inventario Nacional de Argentina del año 2014 son de 144 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente e incluye 3 tipos de gases de efecto invernadero: metano, óxido nitroso y dióxido de carbono. Tal como explicamos en capítulos previos, las emisiones totales del sector se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente. De esta forma, unifica los diferentes potenciales de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero para hacerlos comparables. Antes de iniciar el cálculo de las emisiones del sector agro y bosques, se debe identificar en el territorio para el cual realizaremos el inventario las fuentes de emisión y sumideros de gases de efecto invernadero.
Los flujos de dióxido de carbono entre la atmósfera y los ecosistemas ocurren fundamentalmente por captación, mediante la fotosíntesis de las plantas y por liberación a través de la respiración, la descomposición y la combustión de materia orgánica. La emisión de óxido nitroso se genera fundamentalmente como subproducto de la nitrificación y la desnitrificación en procesos de fertilización nitrogenada, en la combustión de materia orgánica y en la gestión del estiércol. El metano se genera en condiciones anaeróbicas en suelos y depósitos de estiércol, a través de la fermentación entérica y por la combustión incompleta durante la quema de materia orgánica. Según las directrices del IPCC, las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero asociadas al sector agro y bosques se clasifican según las siguientes denominaciones. 3A, emisiones del ganado. 3B, emisiones y absorciones, o capturas, por cambios de uso del suelo. 3C, emisiones por quema de biomasa, uso de cal, urea y fertilizantes, gestión de estiércol y cultivo de arroz. Analizaremos a continuación cada uno de los tres tipos de fuentes mencionadas. Comenzaremos con las emisiones de ganado. Las fuentes de emisión del ganado se clasifican según el IPCC de la siguiente manera. La fermentación entérica, que incluye a las emisiones de metano generadas por los herbívoros como producto secundario del proceso digestivo, mediante el cual se descomponen los carbohidratos en moléculas simples para que se absorban en el flujo sanguíneo. Las emisiones de metano se calculan por tipo de ganado, clasificado de acuerdo a las guías del IPCC en vacas lecheras, otro ganado vacuno, ovejas, cabras, entre otros. En el inventario nacional, las emisiones provenientes de esta fuente representan el 15% de las emisiones totales del país y el 37% de las emisiones del sector agro y bosques. Gestión del estiércol. Incluye a las emisiones de metano y óxido nitroso generadas por la descomposición del estiércol en condiciones de poco oxígeno o anaeróbicas. Estas condiciones ocurren a menudo cuando se manejan grandes cantidades de animales en una zona confinada, en las que habitualmente el estiércol es almacenado en grandes pilas o eliminados en lagunas. Al igual que para las emisiones de fermentación entérica, las emisiones por gestión de estiércol se calculan por tipo de ganado de acuerdo a la clasificación de las guías del IPCC. En el inventario nacional, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de esta fuente representan el 1% de las emisiones totales del país y el 1.5% de las emisiones del sector agro y bosques. Las fuentes de emisión y absorción por cambios en el uso del suelo se clasifican de la siguiente manera. Tierras forestales, es decir, tierras con vegetación maderera, tierras de cultivo arables, arrozales y sistemas de agroforestación, pastizales, incluyendo pasturas silvestres, silvepasturas y otras tierras no forestales ni de cultivo, humedales, que son tierras cubiertas o saturadas de agua, asentamientos, considerando la infraestructura de transporte y ciudades, y otras tierras, que incluye el suelo desnudo, roca, hielo y todas aquellas zonas que no estén incluidas en ninguna de las otras 5 categorías. De esta manera, el total de las superficies de tierra identificadas coincidirá con la superficie nacional de la que se tienen datos. Las emisiones de gases de efecto invernadero de estas fuentes se estiman mediante los cambios en las existencias de carbono de la biomasa, materia orgánica muerta y suelos, como así también las emisiones de gases de efecto invernadero distintas del dióxido de carbono, producidas por el fuego. Las emisiones y absorciones de dióxido de carbono, basadas en los cambios de las existencias de carbono en el ecosistema, se estiman para cada una de las categorías de uso de la tierra, incluyendo tanto las tierras que pertenecen en una categoría dada como las que pasan a otra categoría. Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de esta fuente representan el 12% del total de emisiones del país. A continuación, describiremos la categoría 3C. Las fuentes de emisión de esta categoría se clasifican de la siguiente manera. Quema de biomasa. Incluye las emisiones de óxido nitroso y metano, producto de la quema de biomasa en tierras forestales, tierras de cultivos y pastizales. Las emisiones de dióxido de carbono se incluyen únicamente si no están incluidas en la categoría 3B. Encalado,
Considera las emisiones de dióxido de carbono por el uso de cal en suelos gestionados. Aplicación de urea. Considera las emisiones de dióxido de carbono por la aplicación de urea. Emisiones directas de suelos gestionados. Considera las emisiones directas de óxido nitroso debido a, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes sintéticos nitrogenados, nitrógeno orgánico como estiércol, barros de aguas hervidas, nitrógeno de orina y estiércol depositados en pasturas y nitrógeno de residuos de cultivo. Emisiones indirectas de suelos gestionados. Considera las emisiones indirectas de óxido nitroso por volatilización y lixiviación del nitrógeno añadido a los suelos. Gestión de estiércol. Considera las emisiones indirectas de óxido nitroso resultantes de la gestión del estiércol. Cultivo de arroz. Considera las emisiones de metano derivadas de los cultivos de arroz por la descomposición anaeróbica del material orgánico de arrozales inundados. En el inventario nacional, podemos observar que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de estas fuentes representan el 12% de las emisiones totales del país. ¿Cómo se calculan las emisiones? Como primer paso, se identifican las fuentes de emisión y captura señaladas anteriormente, que se presentan dentro de los límites geográficos donde se realiza el inventario, por ejemplo, una provincia. Luego, considerando la metodología de cálculo provista por las directrices del IPCC, se identifican los datos asociados a las fuentes de emisión o captura, es decir, los datos de actividad necesarios para el cálculo y los factores de emisión correspondientes. De esta manera simplificada, podemos decir que para calcular las emisiones provenientes de las diversas fuentes del sector, debemos multiplicar los factores de emisión para los datos de actividad de cada fuente. A continuación, realizaremos un ejercicio práctico. Consideraremos como fuente de emisión el cambio en el uso del suelo, categorizado como 3B, en un territorio que tiene una superficie total de 778.050 hectáreas. Para calcular el inventario de gases de efecto invernadero, se cuenta con información de cambios en el uso del suelo registrados entre el año 2010 y el año 2016. En el año 2010 se contaba con la siguiente distribución de uso de suelo en el territorio. Tierras forestales gestionadas, 10%. Pastizales, 25%. Tierras forestales no gestionadas, 50%. Cultivos agrícolas, 10%. Áreas urbanas construidas, 5%. Para el año 2016 se observó lo siguiente. Se convirtió un 30% del bosque nativo en área de pastizales. Se convirtió un 10% del bosque nativo en cultivos agrícolas. Se convirtió un 25% del área de pastizales en plantaciones. Para el cálculo consideraremos el siguiente contenido de carbono por tipo de uso del suelo, expresado en toneladas de carbono por hectárea. Bosque nativo, 120. Plantaciones, 100. Cultivos agrícolas, 10. Y pastizales, 15. Para calcular las emisiones y absorciones debidas al cambio de uso del suelo, armamos una matriz con la superficie de cada uso del suelo en 2010 y 2016. De esta manera, obtenemos la variación en las existencias de carbono debidas a los cambios de uso del suelo. Para simplificar el ejercicio, se considera que los suelos que no cambian su uso mantienen su contenido de carbono. Según las guías del IPCC, el cambio en las existencias de carbono, que implica intercambios con la atmósfera, se pueden convertir en unidades de emisión de dióxido de carbono, multiplicándose por 44 dividido 12, que es la relación entre los pesos moleculares del dióxido de carbono y del carbono respectivamente. La tabla nos muestra la emisión de dióxido de carbono con signo positivo y la absorción con signo negativo. De esta manera, podemos determinar que las emisiones netas por el cambio en el uso del suelo son de 45.467.297 toneladas de dióxido de carbono. Repasemos ahora algunos conceptos importantes. En este capítulo, identificamos cuáles son las fuentes de emisiones y captura de gases de efecto invernadero dentro del sector agro y bosques. Este sector emitió 144 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera en el año 2014,
representando el 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. La principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero dentro del sector es la ganadería, con un 16% de las emisiones totales del país, seguida por los cambios de uso del suelo y por la quema de biomasa, uso de cal, urea y fertilizantes, gestión de estiércol y cultivos de arroz, ambas con un 12%. El volumen 4 de las directrices del IPCC 2006 detalla los pasos metodológicos para realizar un inventario para el sector agro y bosques. Allí encontrarás fórmulas, valores de referencia y factores de emisión para los cálculos. Recordá que un inventario de gases de efecto invernadero es una fuente confiable para tomar decisiones informadas y efectivas frente al cambio climático.